Bueno, viajeros, pues me estoy enfocando en este video sobre la Segunda Guerra Mundial. Hoy empiezo mi ruta aquí en Varsovia y les voy a tratar de enseñar algunos puntos fundamentales y explicarles un poco más sobre la historia de Varsovia y de Polonia. Empezaremos este recorrido por Varsovia, después iremos bajando hacia Cracovia. Así que van a aprender mucho, va a haber mucha historia en este video. En el video anterior recorrimos las pintorescas calles de Varsovia, conocimos un poco de su historia antes de su gris suceso que comenzó en 1939, donde las tropas alemanas invaden Polonia por el norte, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En Varsovia aún se pueden ver las cicatrices que dejó la guerra, aún hay casas abandonadas con marcas de balazos y de bombas que no han sido reconstruidas, cementerios por todas partes y veladoras en cada esquina. Durante la ocupación nazi, en 1940 se construyó el mayor gueto judío de la historia. Albergaba a 400.000 personas, un 30% de la población de Varsovia y personas de otras partes de Polonia y Alemania. Todos estos en condiciones deplorables, pues los alemanes pusieron en marcha el Plan Blanco. Tenía como objetivo exterminar a la población judía de diferentes maneras, antes de empezar las deportaciones a campos de exterminio y comenzar con su plan más macabro, la solución final. Varios judíos cansados de esto, con ayuda de personas que estaban en contra de los nazis, el 1 de agosto de 1944 se rebelaron contra la Alemania nazi, un acontecimiento importante que se llamó el levantamiento de Varsovia. Por cada 10 judíos armados, solo uno tenía un arma de fuego. Esta rebelión duró 63 días. Hicieron enojar tanto a Hitler que ordenó con estas palabras: hacer Varsovia un río, bombardear la ciudad hasta que no quedara nada en pie. ¿Qué onda, viajeros? ¿Se imaginan estar aquí en 1939 y 1945? Donde empezó la Segunda Guerra Mundial? Estoy en uno de los guetos aquí en Varsovia. La verdad es que me pone la piel chinita ver todas las casas aún con balazos y sí da miedo. Ahorita les voy a dar unas tomas. Ahí se puede apreciar alguno de los balazos. Talowa es una de las calles donde se grabó la película El pianista. Realmente me pone la piel chinita ver que aún siguen en pie estas estructuras, ya que en Polonia lo redujeron al 90%, o sea que quedó el 10% en pie de todas las estructuras. Imagínense estar en esa época aquí. ¿Cuánta gente no murió? Ahora imagínate que estás comiendo con tu familia y de repente llega la Gestapo y te saca porque es hora de llevarte a un campo de concentración. Para los que no saben, la Gestapo era una policía nazi del Tercer Reich y pues daba miedo, te sacaban. Y me contó un local que había veces que a los bebés los aventaban desde las ventanas y había otro nazi recibiéndolos con un pico y los enterraban. Wow, aquí vivió mucha gente. Ahora imagínense cuánto sufrimiento no vieron estas piedras. Realmente me sorprende. Esto es historia. Estoy tocando historia. O sea, aquí pudo haber caminado un nazi, un judío. Wow, realmente estoy sorprendido de entrar a un gueto judío. Wow, todavía hay balazos. Neta, qué miedo estar en esas épocas, escuchar bombardeos. Wow, pobre gente. Vamos a entrar a otra parte del gueto. Chéquense. Wow. Sí da miedo estar aquí. Pone la piel chinita pensar en tantos crímenes nazis provocados. Aún hay balazos en esta parte. Se pueden observar. Wow, me sorprende. Realmente me pone la piel de gallina al ver todo este tipo de cosas. ¿Qué onda, viajeros? Estamos en una parte del muro de Varsovia que fue construido en 1940 por los mismos judíos. Les voy a contar rápidamente una parte de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, cuando Hitler invade Polonia, automáticamente empieza la Segunda Guerra Mundial, en donde los judíos que formaban parte de Polonia y de diferentes partes de Alemania son mandados a centros de exterminio o campos de concentración. Pero realmente lo que pasó aquí en Varsovia fue que se trajeron a muchos judíos de Alemania y de otras partes, también gitanos, y los concentraron en una parte que se les llamó el gueto de Varsovia. Aquí podemos ver el 2% de Varsovia forma esta región donde fueron puestos los judíos. Esta es la parte sur
Esta es la parte norte, esta es más grande, esta es más chica. Por aquí se tuvo que construir un puente porque los judíos necesitaban pasar, pero los nazis ocupaban este espacio. Para poder entrar a este lado del muro, lo poco que queda del muro, pues la verdad sí es difícil. Tienes que entrar a una zona de departamentos donde los están reconstruyendo. Aquí todo quedó devastado porque hubo una parte de la historia que se llama el levantamiento de Varsovia, donde 25,000 judíos empezaron a multiplicar y gente se les empezó a sumar, se levantaron en armas para poder luchar contra los nazis. Y aquí viene mucha gente a dejar flores y piedritas que representan cada judío que murió en el gueto. Estamos dentro del gueto. Las condiciones en este gueto eran miserables. El primer año murieron entre 40,000 y 100,000 personas de enfermedades. Normalmente aquí se daba el tifus, que era la enfermedad más común en este gueto. Vamos a conocer otra parte de este gueto. Las casas ya se ven un poco nuevas, pero, o sea, realmente hay como albañiles haciendo su trabajo y sacan cosas viejas de los departamentos y se ven muy raros. Podemos ver otra parte del muro. O sea, realmente está dentro de una unidad, como podemos ver. Aquí ya son casas nuevas. Te piden que mantengas silencio y te dan las horas en las que tú puedes entrar a conocer este muro. Esta parte del muro me recordó una parte de la película del pianista, donde va caminando y hay unos niños que quieren entrar por un hoyo que estaba allá abajo porque salieron a buscar comida y son perseguidos por alemanes. Y en ese momento un niño logra entrar pero otro no y lo matan a patadas en el lado de afuera. Y en el lado de adentro el pianista lo ve y lo trata de ayudar, pero no puede porque muere antes. Tocar esto es tocar historia. Neta, me pone la piel chinita pensar todas las atrocidades que vieron estos ladrillos. Ahorita caminando dentro del gueto me puse a pensar todos los lamentos, toda la gente que vivió aquí. O sea, cómo estaban en esa época. Pudieron haber estado tirados en una esquina sin que nadie les ayudara, llenos de tifus, enfermos. Esa es la parte de atrás del muro. Este edificio que ven atrás de mí es un palacio. Este palacio fue creado durante el comunismo. Cuando termina la época nazi, cuando los soviéticos entran a Polonia, no sé si empiece lo mejor o lo peor para Polonia. Nadie sabe si estuvieron peor con los nazis o con los soviéticos. Como podemos ver, Polonia todavía está en reconstrucción. O sea, todavía hay cascos antiguos muy bonitos, todo muy bonito. Este era el cruce del gueto. De aquel lado estaba el gueto sur, de este lado el gueto norte. Y por aquí había un puente que conectaba las dos Varsovias. De hecho todavía podemos encontrar edificios viejos combinado con lo nuevo. De este lado cruzaban personas judías. Podemos ver unos edificios que quedaron del gueto de Varsovia en la calle Prosta, donde era el cruce de lado a lado de los diferentes guetos. Dato curioso, viajeros, Varsovia es de las ciudades de Europa más baratas. O sea, realmente un Uber del aeropuerto hacia mi hospedaje me cobró 120 pesos, alrededor de 120 pesos, pero tengan cuidado porque los Ubers no te recogen afuera del aeropuerto. O sea, sí afuera del aeropuerto, pero tienes que ir a otra salida donde ellos están autorizados a recogerte. Ustedes verán, si vienen, este signo por toda la ciudad. Es el signo que representa el levantamiento de Varsovia. Con ese se identificaban. Ahora voy caminando hacia un museo que realmente me llamó la atención desde que lo vi por internet. Se llama el Museo del Levantamiento de Varsovia. Ahí nos van a explicar todo. Nos vemos en el museo. Este museo fue establecido en 1983, pero los trabajos de construcción demoraron varios años. Abrió finalmente sus puertas al público en el año 2004, cuando se conmemoró el 60 aniversario del alzamiento de Varsovia. Contestas una llamada y un judío te cuenta su historia. Él fue el que me contestó. Estuvimos hablando un rato. Por cada 10 judíos solamente había uno armado. Y así es como se veía la ciudad en esos tiempos. En los tiempos que Hitler atacó. Estas eran las listas de las personas buscadas por la SS. Se pegaban en la calle y ahí podría estar tu nombre.
Este grupo fue apoyado por muchos extranjeros que odiaban el régimen nazi. Estas son algunas de las cintas que quedaron, que utilizaban el ejército que combatió a las fuerzas nazis en Varsovia durante el levantamiento de Varsovia. Esta aún tiene sangre. Esta es una de las motos utilizadas durante el levantamiento de Varsovia. Aquí colocaban su arma y empezaban a tirar. Wow, realmente esto es historia. Esto es historia. Las personas que estaban aliadas con ellos les aventaban por medio de aviones armas dentro del gueto, y así venían. O sea, venía como una cápsula en forma de bomba, pero realmente traían armas. Me sorprende el ingenio de esa época. Vean, metralletas dentro de cápsulas que parecen bombas. Estas bombas o cápsulas se aventaban dentro del gueto con paracaídas para que ellos pudieran defenderse de los nazis. Aquí se puede ver qué tipo de ropa utilizaban. Como el levantamiento de Varsovia se juntaron varios aliados contra los nazis, habían entre ellos policías, judíos y otro tipo de aliados extranjeros que fueron los que les ayudaron a levantarse en armas. Todo esto fue marcado así en las calles de Polonia, pero era sangre. Antes esto era sangre. Las radios estaban prohibidas para los polacos. Y aquí podemos ver una imagen como cuando se los llevaban a los centros de exterminio, a los campos de concentración. Así esperaban el tren. Esta es una parte representativa del muro de Varsovia. Y así fue como quedaba. Es una parte de la artillería de la Segunda Guerra Mundial. Esta arma es como un lanzagranadas. Esta sirena se dice que es la protectora de Varsovia. La original está en el centro, en el palacio. Está hermosa. Cuando empezó el levantamiento de Varsovia, se alzó una bandera como esta hasta arriba del gueto, y también una bandera azul representando al pueblo judío. Esta es una pequeña maqueta de cómo quedó todo Varsovia. Te pones frente a este espejo y te dice quién eres en el pasado. Bueno, pues concluyendo con el levantamiento de Varsovia, duró más de 60 días, un poquito más de 60 días. Obviamente murieron todos porque por cada 10 judíos, uno solamente está armado. Los apoyaron extranjeros, pero tristemente no los apoyó los aliados, el ejército de los aliados. Entonces fue algo que pudo haberse hecho más grande, pero no se pudo. Hasta aquí le dejo con esto, viajeros, y voy a seguir recorriendo Varsovia. Dejo la bonita ciudad de Varsovia para entrar en la hermosa Cracovia, que dice ser la ciudad más bonita de Polonia, pero también con un pasado oscuro, ya que cerca de ahí se construyó el mayor campo de concentración y exterminio en masas, Auschwitz. Nos vemos en Cracovia, viajeros.